El clan del dragón fue fundado por el kami Togashi, el más enigmático de los hijos de Amaterasu. Durante más de 1000 años, su deber ha sido observar la historia de Rokugan. Si bien la mayoría de los clanes consideran que los dragón son solitarios y distantes, ellos comprenden la necesidad de actuar solo cuando es el momento adecuado. Togashi es famoso por ser el kami capaz de ver el futuro. Y eso ha llevado a muchos a preguntarse por qué no hizo nada para impedir los acontecimientos más oscuros de la historia. La respuesta a esa pregunta es múltiple. Por un lado, si Togashi interviene demasiado en el devenir, el destino se saldrá de control y reinará el caos. Y si eso ocurriera, ni todas las profecías del mundo podrían ponernos a salvo de desastres mucho mayores que los ya vividos. Por otro lado, nadie puede saber de cuántos desastres nos ha salvado Togashi o cuántos ha reducido al menor de los males, actuando lo justo en el momento justo. Y por último hay que entender que por encima de todo Togashi es un servidor del destino y lo que es necesario que ocurra debe ocurrir. Esto ya se demostró incluso antes de caer al mundo, cuando aún vivía como un dios en los cielos y su padre Onotangu estaba por devorarlos a él y a sus hermanos. En aquel momento, Fuleng se escondió en la nada para salvarse, pero Togashi, que era el único que sabía su ubicación, lo sacó de allí a la fuerza para que cumpliera con el mismo destino que los demás. Después de que los kami cayeran de los cielos, celebraron el torneo de los kami para determinar quién gobernaría el nuevo imperio. De entre todos ellos, Togashi fue el único que se negó a participar. Hida vio esto como un acto de cobardía, pero Hantei fue lo suficientemente sabio como para darse cuenta de que Togashi ya sabía desde el principio cuál sería el resultado. Como todos los kami, Togashi tuvo unas palabras con Shinsei aquel día. Se sabe que intercambiaron lecciones mutuamente, pero el contenido de su conversación es aún un misterio. Tras esto, Togashi se retiró a las montañas del norte de Rokugan para vivir en tranquila soledad y reflexión. Sin embargo, su soledad no duró, ya que fue seguido allí por dos personas, Mirumoto y Agasha. Allí fue recibido por Kohokt, un sabio Zokujin, algo parecido a un hombre lagarto. Los dos hablaron largamente y Togashi se sintió abrumado por la sabiduría del Zokujin. Los Zokujin eran una de las 5 razas que gobernaban el mundo antes de la llegada de los humanos. Estaban muy conectados con el elemento tierra y en general eran sabios y pacíficos. Kohokt, en concreto, era su profeta, el más sabio de todos ellos. Desde entonces, los seguidores de Togashi y los Zokujin han mostrado un respeto mutuo que habitualmente ocultan al resto de clanes para evitar xenofobias innecesarias. Al poco de conocer a Kohokt, Togashi se decidió a alcanzar la iluminación. No comió ni bebió y permaneció en meditación, convencido de que debía permanecer inmóvil hasta que pudiera comprender las enseñanzas de Shinsei. Mirumoto y Agasha le llevaban comida y agua todos los días, pero Togashi seguía sin inmutarse. Al 9º día pidieron ayuda a Shinsei, pero el pequeño profeta no actuó. El 10º día, Togashi estaba a punto de morir y vio que Shinsei por fin se acercaba a él. Togashi le dijo que no se movería hasta que pudiera comprender. Y Shinsei se sentó a su lado y dijo: «Yo tampoco». Togashi sonrió y se dio cuenta de que la tarea de buscar la iluminación no podía encontrarse de esa manera, que la sabiduría estaba en la línea que separa todos los extremos opuestos. Comenzó a comer y Shinsei hizo lo mismo. Togashi se dio cuenta de que mientras él mismo se estaba matando de hambre, también estaba matando de hambre a quienes había jurado proteger en el futuro, un acto muy egoísta. Junto con Mirumoto y Agasha, Togashi construyó un templo a Amaterasu y un castillo alrededor de ese templo para protegerlo. Los tres permanecieron allí durante muchos años y la noticia de su templo se extendió, atrayendo a más seguidores al clan del dragón. Aquellos que buscaban su sabiduría tomaron el apellido Togashi, mientras que aquellos que mostraban alguna habilidad con la espada fueron acogidos por Mirumoto, y aquellos que mostraban afinidad por los elementos y la magia fueron enseñados por Agasha. Mirumoto recibió la tarea de defender las tierras del clan dragón. A diferencia del resto de samuráis, él desarrolló un nuevo estilo, el de 2 espadas. ¿Acaso los demás eran tan ingenuos como para no ver que 2 espadas sirven a su señor mejor que una sola? El estilo de Mirumoto era conocido como un estilo sin tonterías.
Su objetivo eran los resultados prácticos, no el arte, como podría ser el caso de los esgrimistas Grulla. Mientras que otras escuelas hacían hincapié en posturas particulares, Mirumoto simplemente permanecía relajado con sus espadas a su lado. Solo cuando comenzaba su movimiento podía verse su verdadero estilo. Golpeaba a su oponente de cualquier forma que necesitara, con las manos, el codo, la cabeza o incluso el pomo de su katana. Una forma de combatir extremadamente pragmática y sin ningún tipo de complejos, muy inspirada en el famoso personaje histórico Musashi Miyamoto. Este era conocido como el estilo Niten. Cuando Mirumoto llegó a la edad de 40 años, se hizo monje, pero juró que nunca volvería a tomar una espada mientras tuviera la cabeza rapada. En una ocasión, mientras cruzaba un río con un estudiante, vio a 3 asesinos esperando su llegada a la orilla. El estudiante le preguntó a Mirumoto qué debían hacer, y Mirumoto montó en su barca y respondió: «Yo lucharé, tú remarás». Cuando finalmente llegaron a la orilla, tomó uno de los remos como arma y acabó fugazmente con los 3 asesinos. Al igual que sus primos del clan Fénix, Agasha era una mujer que se oponía a la violencia en cualquier forma. A menudo decía: «El humano es la única criatura que discute, y la única criatura que puede elegir no hacerlo». Agasha comenzó a escribir todas sus observaciones y meditaciones. Sus diarios expresaban una devoción por el mundo natural. Con el tiempo, los estudios de la familia Agasha se centraron más en lo metafísico, y las obras originales de Agasha se enseñaban cada vez menos. Todos los kami habían recibido tareas de su hermano Hantei, el ahora emperador. La de Togashi fue la orden de vigilar al Imperio Esmeralda. A través de sus ojos se conocería la verdad de la historia. Togashi sabía que la verdad no se podía conocer sin separarse de lo mundano, por lo que se retiró a sus montañas. Permaneció en reclusión estudiando las palabras de Shinsei, comunicándose con los espíritus de los elementos y sobre todo observando de cerca el imperio. Los registros de las observaciones de Togashi, las crónicas de Rokugan, se guardan en las profundidades de Kyuden Togashi, su fortaleza personal. Allí se registraba cada evento, desde el nacimiento del gorrión más pequeño hasta la muerte del emperador más grande. Estos registros además estaban escritos en una extraña escritura serpentina que solo los monjes más eruditos podían descifrar. Los dragón estaban aislados y durante los siguientes 1000 años rara vez abandonaban sus montañas o interferían en la política y las acciones de los otros clanes. Y quien menos abandonaba las montañas era el propio Togashi. Las pocas veces que se animó a salir marcaron tremendos cambios en el imperio, como si fuera el advenimiento de un profeta. La primera vez que salió de su aislamiento fue para acudir a la corte del emperador Hantei el mismo día que Fu Leng se presentaría allí. Fu Leng exigió el derecho de desafiar a Hantei por el liderazgo de Rokugan, y este aceptó el duelo, pero eligió a Togashi como su campeón. Cuando Fu Leng le dijo a Togashi que eligiese un arma, el fundador del clan dragón eligió a todo Rokugan y a todos los que vivían en él como su arma contra Fu Leng. Aún más encolerizado, Fu Leng se retiró a las tierras sombrías y juró volver con su propio ejército para librar dicho duelo. En el apogeo de la guerra, Shinsei reveló que un pequeño grupo de individuos podía infiltrarse en las tierras sombrías y derrotar al Kami Oscuro, pero que de acuerdo con la profecía tendrían que ser mortales. Hantei declaró pues que se enviaría a un individuo de cada clan. Togashi presentó a su propio Yojimbo o guardaespaldas, Mirumoto, como el trueno del dragón, pero ya sabía de antemano que los truenos morirían. En el momento final de la batalla, el trueno del Fénix gastaba su último aliento para completar el ritual que encerraría a Fu Leng en los pergaminos negros. Cuando el Kami Oscuro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó huir, pero Mirumoto lo agarró y no le dejó marchar. Fu Leng lo mató, por supuesto, pero fue retenido el tiempo suficiente. Así, Mirumoto murió sin que ningún mortal lo derrotara jamás, siendo recordado por todos durante siglos como uno de los mejores esgrimistas del imperio, y por algunos como indudablemente el mejor. Fu Leng había sido derrotado, pero a un coste muy alto, y para colmo, Shinsei decidió abandonar este mundo. Antes de partir, Shinsei le contó solamente a Togashi sus razones para irse. Togashi lo entendió y prometió que cuando los herederos de Shinsei aparecieran, él sería el primero en saludarlos. También prometió que recordaría la advertencia de Shinsei.
Cuando hubieran pasado 1000 años y se acercara otro día del trueno, Togashi debía ser quien preparase a los mortales para lo que debían hacer. Allí en las tierras sombrías, Chosuro, la trueno del escorpión, también había encontrado la mano de obsidiana, la mano cercenada de Onotangu, el señor Luna, padre de los kamis, y se la llevó con ella como reliquia. Cada pocas generaciones un escorpión se injertaba la mano en el brazo, pero su poder lo volvía loco. Aunque no se registró su nombre, al menos 4 daimyo escorpión intentaron utilizar la mano de obsidiana. 3 de los 4 se suicidaron, mientras que el cuarto utilizó la espada ancestral del escorpión, Itsuwari, para cortarse el brazo. Togashi vio el oscuro destino que le esperaba a la trueno del escorpión, Chosuro, pues al exponerse a los pergaminos oscuros con el alma de Fulen durante tanto tiempo para sacarlos de las tierras sombrías, un poco de esa oscuridad había logrado anidar en ella. Togashi advirtió de esto a su hermano, el Kami Bayushi, pero este se negó a creer en su visión profética, ya que amaba a Chosuro. Aún así, tras muchas décadas de luchar contra su propia oscuridad, alrededor del año 80, Chosuro huyó del clan Escorpión y buscó refugio en Togashi con la esperanza de que la oscuridad dentro de ella pudiera ser detenida. El Kami Dragón le explicó que por el momento solo podía hacer una cosa por ella, y la atrapó en una mágica prisión de cristal en las profundidades de Kyuden Togashi. En el año 101, Togashi fingió su propia muerte, cambió su nombre y continuó gobernando el clan dragón con su poder divino y sabiduría inmortal. En la corte imperial apareció bajo la apariencia de un hombre tranquilo, encapuchado y humilde, simplemente conocido como Ino, compartiendo sus conocimientos sobre el pasado y el futuro con el nuevo emperador Hantei Genji, su sobrino. Togashi siguió siendo el campeón del clan dragón durante más de un milenio. Es el único kami que ha gobernado su propio clan durante tantísimo tiempo, haciendo a su vez que durante más de 1000 años el campeón del dragón fuese el único campeón prácticamente invencible. Esto lo hacía gracias a los Isezumi, una orden de monjes tatuados del clan dragón que sacrificaban su identidad para alojar dentro de sí el alma y la mente de Togashi, dejándose poseer espiritualmente por su kami generación tras generación. Estos Isezumi que se presentaban a tal sacrificio eran conocidos como los Tamashii. Togashi fue el primer dragón que entró en el mundo de los hombres, pero mientras que los otros dragones eran los avatares físicos de los poderes elementales, él no lo era. Su forma de dragón representaba la sabiduría del mundo y el enorme potencial que contenía. Cuando tocó la tierra por primera vez, perdió la invulnerabilidad inherente a todos los dragones. A cambio, ganó la capacidad de ver el mundo como era realmente. Togashi hablaba con frecuencia con los otros dragones, y sus discusiones con Osano Wo, el hijo del Kami Hida y la dragona de las tormentas, eran legendarias. A diferencia de sus hermanos, Togashi nunca tomó esposa ni tuvo hijos, o eso se pensó durante mucho tiempo. La familia Togashi, aunque lleva su nombre, no es una familia de descendencia sanguínea. Los Togashi están compuestos en su totalidad por los Isezumi, aquellos que se unen a la orden monástica del clan dragón voluntariamente y no por nacimiento. Aunque no descendían del propio Kami Dragón, Togashi usó su propia sangre para agregar su poder a los tatuajes mágicos que estos monjes se hacían, por lo que, espiritualmente hablando, están conectados con él. En el año 230, Bayushi Oshiso, entonces campeón del clan Escorpión, decidió intentar infiltrarse en las tierras del clan dragón. Envió a su hija, Bayushi Kuninoko, para recopilar información del enigmático clan. Ella se llevó consigo el 12º pergamino oscuro de Fulen. Togashi Kuzejiro se enamoró de Bayushi Kuninoko, y ella le correspondió, por lo que Kuzejiro compartió con ella sus secretos más profundos. El primero de todos, que él era el Kami Togashi, bajo una falsa identidad. Cuando ella dejó las tierras del dragón, el pergamino permaneció custodiado por los dragón. Oshiso no volvió a ver a su hija durante 7 años, pero cuando regresó, esta tenía el pelo blanco y estaba completamente ciega. Pero a cambio, había descubierto el secreto que su padre buscaba. Le contó que el hombre que el imperio conocía como Togashi Kuzejiro, el campeón del clan dragón, era de hecho el Kami Togashi bajo un nombre falso, todavía vivo después de 200 años. Ella le informó que estaba embarazada de Togashi y que, una vez cumplida la misión de informarle, regresaba a Kyuden Togashi con su amado. Oshiso intentó detenerla, pero finalmente tuvo que dejarla ir para no volver a verla nunca más.
Desde entonces el secreto de la verdadera identidad del campeón del dragón ha pasado de un campeón escorpión al siguiente por generaciones. En el año 238 nació su hijo y ese año Oshiro se reunió con Togashi, quien admitió su identidad ante Oshiro y prometió compartir información futura con el escorpión a cambio de que no intentara llevarse a Kuninoko de allí, como sabía que había tratado de hacer secretamente en más de una ocasión. Así, durante generaciones, Togashi le estuvo contando al campeón del escorpión de turno muchos secretos, pero solo aquellos que permitió que se conocieran, y el campeón del escorpión a su vez mantenía la identidad secreta de Togashi como su secreto más celosamente guardado hasta el segundo día del trueno. Decíamos pues que había nacido Togashi Oshi, el único hijo del kami Togashi. Oshi tenía la habilidad, al igual que su padre, de tomar la forma de un dragón. Poseía además el don de la larga vida y también era capaz de adoptar el aspecto de cualquiera. Sin embargo, en su forma original era un enorme rokuganés de piel roja de cintura para arriba, pero con las piernas y el cuerpo de un dragón rojo brillante de cintura para abajo, las cuales ocultaba siempre. Sus ojos brillaban de color amarillo como los de su padre. Era inusualmente rápido para su tamaño y poseía un sigilo que un ninja envidiaría. Perdón, ¿he dicho ninja? No, los ninjas no existen, todos lo saben. Oshi se convirtió en los ojos y oídos de su padre en el mundo. Togashi le pedía que observara eventos especiales y entregara mensajes a personas específicas en ciertos momentos. A menudo espiaba a sus primos escorpión disfrazado de mendigo, y tenía muchos otros disfraces para esconderse entre las otras cortes y aldeas de Rokugan. Al igual que su madre escorpión, Oshi amaba los secretos. Disfrutaba mucho aprendiendo todo el conocimiento oculto que podía, y el clan del escorpión se horrorizaría si supiera algunas de las cosas que él había descubierto. Al igual que todos los campeones escorpión, Bayushi Atsuki conocía el secreto de la existencia de Togashi y se reunió con él para pedirle consejo poco antes de que Atsuki y el resto del Gozoku se prepararan para asesinar al emperador Hantei Kusada y tomar el control del imperio. El Kami Dragón le aconsejó a Atsuki que secuestrara al heredero y controlara el trono desde las sombras en lugar de matarlo. Después de tomar esto como una señal de aprobación de un hijo del cielo, el Gozoku cambió sus planes y así se preservó la línea de sangre Hantei. En el año 432, Togashi supo que ya era por fin el momento de actuar contra el Gozoku, y Kusada fue sutilmente influenciado por los diplomáticos dragón para que llevara a su hija, Hantei Yogozohime, al clan león para que la instruyeran. Togashi sabía que el león entrenaría y educaría a Yogozohime en los principios de la supremacía Hantei, sembrando las semillas de la perdición del Gozoku. Al año siguiente, Togashi se reunió en secreto con Yogozohime y sus anfitriones león, prometiéndole apoyo dragón si actuaba contra el Gozoku. Más tarde, cuando Yogozohime se preparaba para tomar el trono de su hermano controlado por el Gozoku, Togashi ordenó a los guerreros de la familia Mirumoto que rodearan las tierras imperiales, impidiendo que el Gozoku viniera en ayuda de su heredero títere. Con la coronación de Yogozohime como emperatriz, el poder del Gozoku llegó a su fin. En el año 501, el hechicero de sangre Ichiban mandó forjar las espadas sanguinarias, las cuales estaban malditas, y las envió como regalo a varios campeones de clan, que por supuesto desconocían sus malas intenciones para llevarles a la desgracia. Una de ellas se la entregó al campeón del clan león Akodo Meikuko, que tenía reputación de general sereno y sensato, pero por influencia de la espada acabó volviéndose temerario e irascible. Así, en el año 509, estando en la corte del emperador, cometió un error terrible. El emperador preguntó a su consejero, el dragón Togashi Mojo, que si tuviera que reducir los impuestos para aliviar la carga del pueblo, ¿por dónde debería empezar? Mojo le respondió que entre los león, ya que tal vez vaciar sus despensas les recordaría las manos que las llenan. Meikuko se ofendió por este comentario, acusando a Mojo de insinuar que los león descuidaban su deber para con el emperador. Pero Mojo le respondió que, de hecho, lo que intentaba recordarle era su deber para con el pueblo, y añadió: «Te pido disculpas por no haber tenido en cuenta que tu autoestima sería tan frágil como para malinterpretarme». Meikuko, encolerizado, exigió una compensación y solicitó al emperador que le permitiera desafiar a Mojo a un duelo. Pero el emperador, que apreciaba a ambos súbditos, no le concedió su petición hasta 3 días después, tras haberle aconsejado al monje que regresara a las tierras dragón.
El invierno pronto comenzaría y el emperador esperaba que, dado que los pasos de montaña pronto estarían bloqueados por la nieve, Meikuko tendría mucho tiempo para olvidar el insulto. Sin embargo, el león no se detuvo ante nada, y no solo fue a buscar a Mojo a través de la nieve para retarle, sino que en el mismo duelo lo mató. El clan dragón respondió sacando a todos sus miembros de la ciudad imperial como señal de luto, pero Meikuko argumentó que aquello era un insulto al emperador y les declaró la guerra dirigiendo un ejército de 20.000 leones a las tierras del dragón para atacar la montaña de Togashi en pleno invierno. De aquellos 20.000, solo 2.000 soldados regresaron de la batalla de la Nieve Roja. El león había perdido el 90% de sus fuerzas frente al dragón. Avergonzado, Meikuko se quitó la vida con la espada maldita en la cima de la montaña Togashi, y su nombre se convirtió en sinónimo de error entre los leones. Pero aún así, los león tendrían ocasión de vengarse. Existe una guerra de la que no se habla en las crónicas imperiales, pero los que las examinen detenidamente se darán cuenta de que en el siglo VII hay una enorme y repentina disminución de los ejércitos del dragón. Resultaba que aquella fue una época de gran hambruna, exacerbada por un campeón esmeralda tiránico y un emperador débil. Quienes peor lo pasaron fueron los dragón, pues en sus montañas no era fácil cultivar, así que solicitaron una demora en el pago de sus impuestos. Como respuesta, el campeón esmeralda les impuso más sanciones todavía, y columnas de refugiados dragón irrumpieron en las tierras león en busca de comida. Cuando el clan del león intentó librarse de aquellos refugiados, el indignado campeón del dragón, Togashi Toshimasa, atacó las tierras león, apoderándose de una gran cantidad de comida. Pero esta vez fueron los león quienes derrotaron fácilmente a los invasores dragón, pues conocían mejor que nadie sus propias tierras. Únicamente la intervención del clan Fénix puso fin al desastre, haciéndose cargo ellos de los refugiados dragón. El motivo de que esta guerra oficialmente nunca haya pasado es que todo lo relacionado con la gran hambruna fue borrado de los registros, para que no pareciese que el emperador había descuidado a su pueblo. En el año 750, el espíritu de Yuchiban regresó a este mundo e intentó poseer el cuerpo del monje dragón Yamatsu, pero los tatuajes mágicos de Yamatsu le protegieron. Entonces, Yamatsu dio la alarma a todos los grandes clanes y envió un mensaje al propio emperador de que el espíritu de Yuchiban había sido liberado de su tumba. La alerta finalmente desembocó en la batalla del río Durmiente. Durante esta batalla, Yamatsu usó un nuevo tatuaje para atrapar en él al espíritu de Yuchiban temporalmente. Entonces los Shugenja Fénix llevaron a Yamatsu hasta la tumba de Yuchiban y realizaron un complejo ritual de 3 días para atar su espíritu a aquel lugar de nuevo, sacrificando la vida de Yamatsu en el proceso por el bien del imperio. En el año 839, un joven Shugenja llamado Agasha Daihoku descubrió los pergaminos perdidos escritos por Agasha, y al descifrar el mensaje codificado, descubrió los secretos contenidos en estas obras. En realidad, se trataba de un extenso tratado de alquimia plagado de fórmulas químicas, de descubrimientos naturalistas y de reflexiones filosóficas sobre la importancia del método científico, la investigación y la deducción. Y de este modo, los tratados originales de Agasha volvieron a ser estudiados, de una forma nunca antes vista. En el año 1115, Oshi, el hijo de Togashi, se trasladó a Shiru Mirumoto, el castillo principal de los Mirumoto, donde se celebraba ese año la corte de invierno imperial, y fue visto accidentalmente en su verdadera forma híbrida por Shosuro Nimuri, quien fue rápidamente decapitado por la daimyo Mirumoto Hitomi para preservar el secreto, fingiendo que se habían batido en un duelo. Hitomi daría mucho de qué hablar. A diferencia de la mayoría de los dragón, ella era violenta, vengativa, tiránica y despiadada. En el año 1118, Togashi se dio cuenta de que Fuleng estaba próximo a resucitar y que un enfrentamiento con su hermano era inevitable, de modo que comenzó a prepararse. Ahora el kami se dio cuenta de que 1000 años atado a la carne lo habían dejado vulnerable a cosas como la duda y el miedo. Sabiendo que no podría mostrar tales debilidades en la batalla que se avecinaba, tomó la inusual medida de trasladarse a 2 Tamaashi. En uno vertió todos sus miedos, dudas, ira y otras emociones negativas.
Desafortunadamente, este acto corrompió al Tamashii, y a pesar de los intentos de Togashi por ayudarlo, escapó y huyó de las tierras dragón para entregarse a la oscuridad, tomando el nombre de Kokujin, el monje maldito. En cuanto al otro Tamashii, aquel en el que vertió todo lo bueno que había en su alma, este último avatar suyo sería Togashi Yokuni. Se trataba de un hombre enorme y musculoso vestido con la armadura del clan dragón y portando las espadas dobles de Togashi. Sus ojos brillaban de color amarillo detrás de las ranuras de su casco, y nunca se le había visto sin este. Yokuni pasaba la mayor parte del tiempo aislado, y nadie le había visto nunca comer ni dormir. Solo unos pocos lo habían escuchado hablar, y tan solo recordaban impresiones, no oraciones o frases completas. Era misterioso incluso para los dragón. En el año 1122, el campeón del clan escorpión, Bayushi Shoju, visitó a Togashi en un intento de obtener información sobre el camino que debía tomar, pues estaba por perpetrar el golpe del escorpión. Lo que Togashi le dijo fue: si haces esto, se acabará un linaje. Si tienes éxito, el imperio se salvará. Una frase abierta a cierta interpretación, pero que Shoju tomó como un adelante, hazlo. Durante el golpe, Togashi Yokuni se sentó a observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Shoju interpretó esto como que el campeón del dragón, cuya verdadera identidad él conocía, aprobaba sus acciones, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente sabía que si actuaba 5 minutos antes o 5 minutos después del momento preciso, todo se echaría a perder. Más tarde, desplegó a todos los ejércitos del dragón por primera vez en la historia, a los cuales había estado entrenando en las más expertas tácticas de asedio. Ayudaron a los demás clanes a entrar en Otosanushi para derrocar al falso emperador escorpión, y entregaron a Toturi, el león comandante en jefe de todos los ejércitos, una armadura sagrada forjada por el mismísimo Togashi siglos atrás. Obtuvieron la victoria, pero Togashi sabía que este no era el final. Su hermano Fuleng iba a ser liberado muy pronto. Después del golpe, Togashi Yokuni convocó a todos sus embajadores durante un año, y después los envió a buscar alianzas entre los Ronin, es decir, los samuráis desheredados. Nadie sabía aún por qué, pero durante la guerra de los clanes, los dragón apoyaron al ejército Ronin de Toturi, sabiendo que pronto salvarían el imperio. Les otorgó raciones y armas, además de enviar miembros de su clan para ayudar al ejército contra el cangrejo y sus aliados demoníacos en la subsiguiente batalla del Paso de Beiden. Entre sus soldados había enviado a su propio hijo, Oshi, quien convirtió a aquella banda de exiliados en un organizado ejército de élite especializado en destruir a las criaturas de las tierras sombrías. Finalmente, en el año 1126, le confirió a Toturi el mando de un gran ejército dragón y desapareció. En el año 1128 llegó el día en que los pergaminos oscuros fueron abiertos y Fuleng poseyó al último emperador Hantei. Este ordenó destruir los monasterios de la hermandad de Shinsei buscando al heredero de la voluntad de Shinsei para matarlo antes de que pudiera reunir a los nuevos 7 truenos. Pero Togashi reapareció entonces en las tierras dragón y envió a los Mirumoto a ocultar y proteger a la hermandad, sacrificando sus vidas para preservar a tantos de sus hermanos como pudieran. La esposa del ahora emperador Fuleng, Bayushi Kachiko, tenía la esperanza de ver derrotado a su marido por el gran oso, Hida Kisada, campeón del clan cangrejo, pero en cambio vio a Kisada mortalmente herido en la sala del trono, por lo que entró en pánico y trató de huir de Otosanushi. Pero Togashi la interceptó y le explicó que debía quedarse atrás para enfrentar su destino. Kashiko se quedó mientras Togashi regresaba a las tierras del dragón. Bayushi Kashiko hizo que sus secuaces rescataran a la malherida dragón Hitomi Mirumoto, de la que hemos hablado antes. Hitomi se había encontrado con su némesis Hida Yakamo en el campo de batalla, y había perdido su mano cuando éste se la cercenó. Kashiko le dio la mano de obsidiana a Hitomi, sabiendo que había hecho una poderosa aliada, y que eventualmente la corrupción de la mano acabaría por superar a Hitomi y entonces podría recuperar el artefacto. Tras el fallido asalto de los cangrejo a Otosanushi, Togashi se acercó a Yakamo en la cueva donde él y su padre mortalmente herido, Hida Kisada, yacían, y le dijo a Yakamo que todavía había un propósito para él, y que si querían restaurar el honor del cangrejo, debían unirse a los 7 truenos. Así,
Togashi y el Ronin encapuchado, el heredero de la voluntad de Shinsei, lideraron a los nuevos 7 truenos hasta el Palacio Imperial en un segundo asalto, esta vez exitoso, a Otosanushi. Togashi advirtió a los 7 truenos antes de que entraran a la sala del trono con lo siguiente: todos conocéis vuestro destino. Negarlo es vuestra responsabilidad. Y a Mirumoto Hitomi le dio unas últimas instrucciones secretas. Entonces Togashi entró en la sala del trono con los 7 truenos. Tomó la forma de un dragón esmeralda y Fuleng tomó la forma de un dragón oscuro. Ambos se enzarzaron en un cruento combate. Logró debilitar bastante a Fuleng, pero finalmente el Kami oscuro obtuvo ventaja y le rompió la espalda a Togashi, que yació moribundo en el suelo. Entonces Hitomi, siguiendo sus instrucciones, se acercó a su cuerpo y atravesó su pecho usando la mano de obsidiana, para sacar de él el 12º pergamino negro. Al abrirlo, el alma de Fuleng quedó completa, pero también Fuleng se convirtió en mortal, al estar ahora completamente atado al cuerpo del emperador. Así, tras una durísima y sacrificada lucha, se obtuvo la victoria definitiva contra Fuleng, algo previsto paso a paso por el Kami Togashi desde el principio de los tiempos. Veamos ahora un poco sobre cómo son los dragón y sus características. Lo más llamativo de ellos son sus tatuajes mágicos. Los tatuajes de los monjes dragón son otra forma de magia distinta a la dominación de los elementos de los Shugenja o la magia de sangre de los Mahotsukai. Es mucho más misteriosa y versátil. La mayoría de los monjes dragón tienen tatuajes que otorgan al portador poderes concretos, pero a menudo solo el tatuador y el propietario sabe cuáles son. Los que visitan el monasterio se asombran de la variedad de tatuajes de los monjes, que los muestran con orgullo a pesar del frío aire de la montaña. Algunos tatuajes son más comunes que otros, como los que llevan un loto, del que se dice que ayuda a concentrarse en la meditación, o el tigre, que favorece la capacidad marcial. Un tatuaje de 100 pies permitiría a su portador correr a velocidades sobrehumanas, mientras que los tatuajes de escarcha o fuego otorgaban a sus portadores la capacidad de respirar hielo o escupir llamas respectivamente. Pero incluso en estos casos no hay dos iguales. Los tatuajes de cada persona son únicos, ya que reflejan las etapas que recorre en su senda hacia la iluminación. Eso hace a estos monjes guerreros tremendamente poderosos y sobre todo impredecibles. Nadie fuera de la orden es consciente de que el poder único de estos tatuajes proviene de un ingrediente increíblemente raro mezclado con la tinta bendecida: la sangre del Kami Togashi. El proceso a menudo puede dejar al hombre en un estado de locura delirante si no es lo suficientemente fuerte de espíritu. En estos casos, el monje loco debe ser capturado y rehabilitado si es posible, o si no, encerrado de por vida o incluso exterminado en los peores casos. Los monjes portadores de estos tatuajes son los Isezumi, pero convertirse en uno de ellos no es nada fácil. Se dice que el primer paso mata a los padres. Esto significa que el estudiante debe dejar atrás su familia, tanto física como mentalmente, para poder adoptar un nuevo nombre cuando finalmente llegue a su destino en las montañas dragón. El segundo paso es matar al maestro. Los Isezumi debían recorrer su propio camino, haciendo suyas las enseñanzas de sus maestros, pero continuando más allá de estos. El tercer paso es matar a uno mismo. El Isezumi aprende que no tiene un yo y que es parte del todo y de la nada. Todo el mundo te dirá que los dragón son famosos por su impredecibilidad, básicamente porque nadie sabe en qué están pensando, y porque sus planes y estrategias se miden en siglos. Los ejércitos del clan dragón, más que ningún otro, son reflejos únicos de los señores que los guían. Algunos daimios se centran en las enseñanzas del Tao de Shinsei para lograr la victoria, mientras que otros depositan sus esperanzas en el extraordinario talento de la familia Agasha para la metalurgia y la fabricación de armas. Y algunos señores incluso utilizan monjes guerreros de la Orden de Togashi en sus líneas de batalla. Con este entrenamiento esotérico y la tendencia dragón a entrenar a sus guerreros junto a shugenjas y monjes guerreros, las unidades pequeñas del clan son adversarios terroríficamente efectivos y únicos. Los ejércitos dragón emplean ataques rápidos y potentes para dividir a sus enemigos y derrotarlos por separado en campañas relámpago.
El ejército dragón siempre ha sorprendido a sus rivales, que difícilmente han sabido qué estrategia adoptar contra ellos, entre otras cosas porque los dragón solo han desplegado sus ejércitos en 2 ocasiones. La primera en la desastrosa escaramuza del León y la segunda en la Guerra de Clanes. Y en cualquier caso, el clan del dragón es el único clan oficialmente invicto de toda Rokugan. Todos los clanes tienen sus supersticiones, pero el caso de los dragón es particular. Un pasatiempo típico de los Togashi consiste en inventarse nuevas supersticiones y transmitírselas al campesinado para ver cuál de ellas echa raíces. Las que más parecen haber calado son la de que inclinarse ante un fantasma vengativo hará que se detenga en un instante, y la de que un herrero nunca debe dejar que el fuego de su forja se apague o las espadas que haya hecho en ella se estropearán. Si le preguntas a un dragón sobre estas supersticiones, él fingirá creerlas a pies juntillas, mientras en secreto observa hasta qué punto eres capaz de creértelas. Si las aceptas a pies juntillas, te tomará por un necio cualquiera, pero si las rebates hábilmente, te tomará por un hombre sabio. A pesar de ser el clan con más templos, los dragón rara vez celebran bodas y eventos similares dentro de estos. En su lugar, los celebran en algún entorno natural impresionante. Algo curioso es que los Agasha tienden a construir santuarios tanto para los espíritus benévolos como para los malignos. Algunos podrían preguntarse por qué construir santuarios malditos. Pero según ellos, algunas fuerzas no pueden ser derrotadas, solo apaciguadas. Mejor que vivan en un santuario maldito a que vaguen libres por el mundo causando problemas. Los dragón, por cierto, son los más expertos en astrología de todo el imperio, cosa muy importante en Rokugan. En cuanto al protocolo, en la corte de un señor dragón es muy habitual que el anfitrión inaugure con un koan, es decir, un acertijo zen, y pida a los asistentes que lo interpreten. Cuando un castillo acoge la corte de invierno imperial, un elaborado sistema de etiqueta determina la colocación de los estandartes de cada clan. Por tradición, el estandarte del crisantemo imperial es el mayor y cuelga directamente sobre el estrado. Los estandartes de los grandes clanes se cuelgan en las paredes izquierda y derecha, y el orden en el que se coloquen indica qué clan cuenta con el favor del actual emperador. Pero el clan dragón es la excepción, pues su estandarte suele estar situado justo en la pared de enfrente del estandarte del emperador, lo que refleja la negativa de Togashi a participar en el torneo ancestral de los kami. Las tierras de los dragón están dominadas por las montañas de la Gran Muralla del Norte, y los caminos a través de estas montañas son como un laberinto. El clan utiliza grandes puentes colgantes que se mecen peligrosamente con el viento sobre precipicios sin fondo. En uno de los recónditos valles hay una colonia de kitsus, hombres zorro, que se transforman en humanos para comerciar. También se ha avistado a una gran criatura de forma simiesca, pero no es seguro de qué tipo de yokai se trata. Si es un jiji, el simio tendrá unos labios enormes que se curvan sobre sus ojos al reírse, dándole a sus víctimas la oportunidad de escapar mientras está cegado. Sin embargo, si es un satori, acechará silenciosamente a los viajeros y leerá sus pensamientos. Y si su víctima no tiene una mente serena, lo atacará sin piedad. Además, es habitual ver en estas montañas a la Yuki-onna, una doncella de las nieves que puede congelar a todo ser viviente con su solo aliento, o ver al gran Tengu de nombre Sohobo, que vive en la cima de una de las montañas más altas, y si alguien lo encuentra, lo aceptará como su discípulo. La Gran Casa de la Luz, situada en las provincias Togashi del clan dragón, se encuentra en la ladera de una montaña, en un lugar casi totalmente inaccesible. Los que desean unirse a la Orden de Togashi deben encontrar y ascender los 1000 escalones que conducen al monasterio, desafiando a la nieve y el hielo, además de los enemigos espirituales que se encontrará a lo largo del camino. Por su parte, los visitantes que tan solo desean solicitar la sabiduría de Togashi Yokuni o de sus seguidores, pueden pedir un guía al llegar a la aldea al pie de la montaña, aunque dependerá del monje al que deseen ver concederle o no su deseo. El interior de este monasterio es un laberinto de habitaciones aparentemente vacías, frías y desnudas, en las que los visitantes pueden perderse con facilidad. Solo los iniciados saben qué contiene realmente la estructura. Nadie sabe o admite saber quién construyó la Gran Casa de la Luz. Construir una fortaleza de tal magnitud en la ladera de esa montaña parece humanamente imposible.
Algunos dicen que el Kami Togashi lo construyó sin ayuda en una sola noche. En cuanto a su relación con otros clanes, en general se llevan más o menos bien con todos. No tienen auténticos enemigos, aunque si hay que ser más exactos, la verdad es que no se sabe qué opinan realmente de los otros clanes. Pero hablando de lo aparente, en todo caso parece que el clan del Escorpión es en el que menos confían, a pesar de que tienen mucho trato con ellos, la mayor parte del tiempo manipulándoles para que hagan el bien. Los Unicornio parecen traerles sin cuidado en el mejor de los sentidos. A los Cangrejo tal vez los consideran demasiado obsesionados con sus defensas, de tal modo que si éstas se rompieran no sabrían cómo actuar. De los Grulla hay quien les ha oído decir que estos confían más en la debilidad de los demás que en sus propias fortalezas. A los León parecen o bien respetarlos desde la distancia o bien observarlos como una herramienta útil para el imperio. Y aunque los León les guardan cierto rencor por las batallas del pasado, a los Dragón es algo que parece no perturbarles. En cuanto a los Fénix, son quizás los únicos hacia los que muestran una evidente alianza, pues aunque cada uno lleva un camino distinto, ambos buscan el conocimiento. Por otro lado está el caso de los Zokujin, los misteriosos hombres serpientes rocosos que viven en sus montañas. Desde el encuentro entre Togashi y Kohokt, el gran profeta de los Zokujin, los Dragón guardan una secreta reverencia hacia estos seres. Por último, solo nos quedan por ver las familias que componen el clan del dragón, que son los Togashi, los Mirumoto, los Agasha y los Kitsuki. La familia Togashi fue iniciada por el fundador del clan dragón. Aunque no son descendientes directos de este kami, sus miembros fueron tatuados con la sangre de este, y por lo tanto tienen una conexión similar con él. La familia Togashi se compone de personas venidas de todas partes de Rokugan, que han abandonado su pasado, sus posesiones y sus apellidos para tomar el de Togashi y alcanzar la iluminación en las laberínticas montañas del dragón. La familia Togashi sigue sus propios edictos privados, tan crípticos que nadie puede detallarlos. Es probablemente la familia de la que menos información se tiene. Valoran la humildad, la compasión y el sentido del humor. El resto de familias a veces los ven como locos impredecibles y otras como sabios indescifrables. Sus monjes tienden a centrarse en la curación y la energía positiva, pero si no tienen más remedio que entablar combate, pueden sorprenderte escupiendo llamaradas de fuego, moviéndose más rápidos que el rayo o deteniendo la hoja de una katana con sus manos desnudas. Algunos de ellos llegan incluso a los 200 años de edad, y cuanto más viejos son, más sabios y poderosos se vuelven. La familia Mirumoto es la más extensa del clan dragón, y comprende a la mayoría de sus samuráis. Fue fundada por el Yojimbo de Togashi, Mirumoto, uno de los duelistas más brillantes que Rokugan ha conocido. Los Mirumoto son por supuesto fervientes defensores del estilo de dos espadas, inventado por su fundador y utilizado únicamente por esta familia. Ellos son responsables de la defensa y seguridad de las fortalezas montañosas del clan, y son el poder militar del dragón. Debido a la naturaleza solitaria de Togashi, durante 1000 años se consideró que el daimyo Mirumoto tenía a efectos prácticos el mismo estatus que un campeón de clan. El dojo principal de los Mirumoto es una habitación sencilla, con solo 2 palabras pintadas en la pared: yo tampoco, la frase que fue dicha a Togashi por Shinsei. Para los Mirumoto, el significado era claro: la absoluta devoción de un samurái hacia su señor. Pues cuando Shinsei le dijo esto a Togashi, lo que hizo fue demostrarle las consecuencias de sus acciones sobre aquellos que le seguían. La familia Agasha fue fundada por la Shugenya del mismo nombre y seguidora de Togashi. El papel de la familia Agasha es el de guardianes del conocimiento material. Ellos son los historiadores del imperio, y desde siempre han tenido un fuerte vínculo con la familia Mirumoto, trabajando en estrecha colaboración y aprendiendo unos de otros. Por eso es que los samurái Mirumoto están muy en sintonía con los 5 elementos, y a su vez los Agasha poseen a los Shugenyas que más entienden de táctica y estrategia. Además, también tienen muy buena relación con los ingenieros Kaiju del cangrejo. A lo largo del tiempo, los Agasha van pasando de décadas o incluso siglos de reclusión y estudio en las montañas a momentos de revelación en los que bajan a las llanuras de Rokugan con nuevos y asombrosos descubrimientos, tanto mágicos como científicos. De esta familia surgiría más adelante la familia Kitsuki, los mejores detectives del imperio.
por no decir que son los únicos detectives del imperio. El puesto de juez en Rokugan normalmente tiene poca importancia porque en la mayoría de los casos el acusado ya ha confesado para cuando se ha convocado el juicio, ya sea voluntariamente o por medio de torturas. Por tanto, su función es poco más que la de dictar sentencia. En la mayoría de los juicios, los únicos elementos que se suelen tener en cuenta, además de las confesiones, son los testimonios de los testigos. Y además, la obsesión por el Bushido y el orden celestial implica que el testimonio de alguien con un estatus superior es más cierto que el de alguien con un rango inferior. Es decir, que por muy obvio que resulte que el asesinato lo ha cometido fulanito, si llega un noble o un samurái y dice que no, este asesinato lo ha cometido menganito, entonces todos deben creerle, y sería insultante ponerlo en duda. A no ser, claro, que llegue alguien de mayor estatus aún para decir otra cosa. Así de descarado es todo. Pero esto cambia cuando llega alguien de la familia Kitsuki, pues ellos tienen la extravagante idea de que hay que prestar atención a las pruebas, a las evidencias y a los hechos. Y el trabajo de los magistrados Kitsuki es averiguar la verdad, sea cual sea, y demostrarla. Algo que resultaba inaudito en los primeros siglos, pero que por el prestigio del clan dragón poco a poco ha ido aceptándose a regañadientes. Es decir, que si eres falsamente acusado de algún crimen por un noble, tu única esperanza de salvación es que otro noble más noble aún te defienda, o si no, que aparezca un Kitsuki para demostrar que eres inocente. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre el clan dragón. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.